Entonces, cuando hay regresiones a las conquistas del pueblo, los pueblos se movilizan. Y es lo que estamos viendo en muchos lugares de América Latina. Es la resistencia de los pueblos frente al autoritarismo y frente a las regresiones, en contra de sus derechos y en contra de sus libertades y el derecho a gobernarse. Eso pasa. Y eso lo estamos viendo en muchos lugares de América Latina, y no solo de América Latina, pero particularmente de América Latina. Entonces, la ultraderecha que hoy se quiere imponer en muchos lugares siempre va a tener una resistencia. Y cuando el pueblo no solo resiste, sino se organiza, pues no hay fuerza que lo detenga. Siempre de manera pacífica, porque nosotros creemos en el pacifismo. Lo que pasa en México es porque el pueblo adquirió conciencia y porque siente su fuerza, porque ya no hay, como antes, la posibilidad de engañar a la gente tan fácilmente, porque hoy ha conquistado derechos. Entonces, cuando yo digo que la ultraderecha no está contra nuestro gobierno o contra un gobierno progresista o humanista, está contra el pueblo, contra las grandes mayorías. Esa es la verdad. This was not easy, I can tell you. ...32 canchas. Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, gracias, Rommel, gracias, secretaria Edna, los que hacen posible este sueño de las y los deportistas de Puebla. Aquí construimos 27 canchas nuevas y 5 rehabilitaciones. Aquí en Puebla, historia con un balón. Aquí en Puebla es donde llegan los valores del fútbol con toda claridad. Trabajo en equipo, del poder que tiene el pueblo de México con estos comités de obra comunitaria. Que los goles de uno son los goles de todo el equipo. Esa visión que tiene nuestra presidenta de la República de hacer del deporte una política de Estado. Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son, transmitiendo directamente desde nuestras oficinas en el Paseo Bravo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un placer acompañarle como todas las mañanas, de lunes a viernes, desde las 9:30 y hasta las 11 de la mañana, para seguir diciendo las cosas como son. Les recuerdo que esta transmisión puede seguirla en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden consultar nuestras páginas de YouTube y Spotify. También tenemos la página de internet con prensa escrita que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y ya tenemos toda la información más destacada, la más precisa, la más oportuna, como todas las mañanas, para traérsela a usted con todo el profesionalismo y también con todo el cariño. Ya lo saben, le invitamos a que nos escriba su opinión a través de las redes sociales para que podamos interactuar, ir armando la polémica, el debate y la remambaramba. El día de hoy le comento, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, entrega beneficios del programa de vivienda para el bienestar. ¿Ustedes viven en una casa propia o pagan renta? ¿Están pagando su casa o tienen algún crédito?
¿Y saben cuántas personas en Puebla están rentando? El año pasado se reveló esta estadística en la que se muestra que nuestro estado tiene a más o menos 500,000 de familias viviendo en un lugar donde pagan renta. Esto equivale al 30% de los hogares. Y es que en estos tiempos, ya lo sabemos, es cada vez más difícil comprar una casa. Por esto, el día de ayer en la mañana, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en compañía del presidente municipal, Pepe Chedraui, y el director del Infonavit, se enlazaron con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera desde el fraccionamiento Lomas de San Miguel, donde 96 familias recibieron las llaves de sus nuevas casas. Con esto, Puebla supera en un 53% la meta inicial, que era de 48,000 hogares, pero que ahora proyecta más de 75,000, con una inversión que resulta verdaderamente histórica. Estuvo también por allá Alfonso Iracheta, subsecretario del SEDATU, que informó que esta mañana, que esta es apenas la primera de un total de 94 acciones de este tipo que están previstas para la localidad. Actualmente hay otros 36 proyectos que contemplan la construcción de 16,000 viviendas, como la que se está desarrollando, por ejemplo, en la zona de Villaverde, donde antes se encontraba el Tianguis del Auto Puebla. Ahora este ha sido reubicado para poder construir uno de los nuevos complejos habitacionales. También comentó que estas acciones representan una inversión de 44,632 millones de pesos, beneficiando a más de 125,000 personas y cerca de 35,000 familias. Y el impacto no acaba ahí, ya que esto solamente inicia una cadena de repercusiones positivas en toda la sociedad, puesto que se estarán generando aproximadamente 104,000 empleos directos, además de 156,000 empleos indirectos. El gobernador explicó que este apoyo está destinado a las poblaciones más vulnerables y puso como ejemplo algunos de los beneficiados de ese día, que son personas con discapacidad visual y que solían destinar la mayor parte de sus ingresos a tratamientos médicos. Hizo énfasis en que la iniciativa está siendo llevada en coordinación con el ayuntamiento y el gobierno federal para el mayor beneficio de las y los poblanos. Y aquí voy a citar: la vivienda es un derecho fundamental y una herramienta para construir mejores condiciones de vida para las familias poblanas. Estas fueron las palabras del gobernador. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a los nuevos residentes del fraccionamiento y reiteró que el programa de la vivienda del bienestar sigue luchando por ofrecer una vivienda digna a los mexicanos que más lo necesitan para combatir así las desigualdades. Se destacó también que las recientes acciones del gobierno federal no solo apoyan a nuevos beneficiarios del programa, sino que contemplan una serie de reestructuraciones de los créditos hipotecarios, algunos de los cuales ya eran impagables para la mayoría de los mexicanos, y esto representa una muestra del compromiso social. Yo pienso que esta es una acción que vale la pena destacarse en un contexto económico global en el que cada vez es más difícil adquirir una vivienda. Yo, por ejemplo, soy millennial y nosotros hemos sido llamados la generación sin casa. Cada vez hay más personas que viven con sus padres o que necesitan del apoyo de ellos a pesar de vivir solos. La gente dice que no se siente lista para independizarse o que prefiere no abandonar la seguridad de la vida en familia. La verdad es que son pocos los que se animan a comprar una casa propia y los que lo hacen suelen estar atados a deudas interminables que resultan cada vez más difíciles de pagar. Por eso yo quisiera resaltar el tema de la reestructuración de los créditos. Es que no nada más estamos hablando de una iniciativa en términos de infraestructura, sino que es un proyecto global. Y es completamente integral, viene acompañada de una reforma completa en el sistema financiero de todo el país. Esto ataca desde la raíz uno de los aspectos más graves que nos mantenía endeudados a los mexicanos. Con esto, algunos plazos de pagos están recortando casi a la mitad del tiempo del que hubieran estado pagando los derechohabientes, permitiendo que más personas puedan alcanzar la tan deseada, tan anhelada, tan complicada
estabilidad y libertad financiera. Pero recuerden que aquí, a través de Factor Radio, la opinión más importante pues es la de todos ustedes. Así que coméntenos a través de las redes sociales qué opinan de este tipo de iniciativas, qué opinan de la vivienda para el bienestar. ¿Cuáles son las principales dificultades en México para comprar una casa o con qué tipo de problemas suelen encontrarse las personas que están pagando este tipo de créditos? La verdad es que es un tema complicado. Ahí de repente los bancos históricamente se han visto abusivos, jalando un poquito de más, y es que necesitamos de los créditos. Mucho se habla por ahí de que México es un lugar en donde se usan mucho los créditos y se piden muchos préstamos. Hay gente que dice, no debemos depender de los créditos, pero hay cosas, hay procesos en los que son inevitables, como por ejemplo para comprar un coche, para comprar una casa. ¿Quién en estos días tiene el dinero para pagar al contado un coche o una casa? Y la verdad es que es necesario y es saludable hasta cierto punto tener un crédito, tener una deuda, pero hay que tener mucho cuidado con qué nos endeudamos. Ahora, por ejemplo, que hemos estado hablando de temas mundialeros, no es responsable, no es sustentable que nos endeudemos para comprar un boleto al estadio, por ejemplo, que están carísimos. No es sustentable que nos endeudemos para adquirir un bien con el que no vamos a poder generar más ingreso. Comprando una casa no se paga renta, comprando un coche podemos transportarnos a nuestro trabajo. Endeudándonos para adquirir maquinaria o material para nuestro trabajo es una deuda responsable, pero hay que ver cómo la adquirimos. Coméntenos a través de las redes sociales cuál es su opinión sobre este tipo de apoyos, las viviendas y los créditos en nuestro país. Mientras tanto, nosotros pasamos a enlazarnos con nuestra primera colaboración del día de hoy, porque ya tenemos aquí en la línea al licenciado Jaime Obregón, analista internacional, que nos tiene la información de primera mano directamente desde Nueva York, Estados Unidos. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? How are you, my friends? Very good, very good, very good. Very good, nice. I celebrated that. Okay, pues mira, cosas muy interesantes vamos a ver hoy. Tenemos algo muy rico para desayunar y pues nos arrancamos, ¿no? Lo que se firmó en el acuerdo con Irán, después de días de versiones cruzadas, por fin salió el texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. ¿Y qué crees, mi querido amigo? Cuéntame el dinero todo. Es el corazón de todo. Oficialmente, y después de una semana, no falta nadie por debutar en el Mundial. En el chat interno de la redacción en Washington, alguien preguntó cómo va esa quiniela y casi nadie respondió. Esto te podrá decir cómo nos está yendo. Y bueno, lo que tenemos hoy para desayunar. Estados Unidos e Irán firman acuerdo para terminar la guerra. La firma se adelantó al viernes, que estaba previsto en Suiza, y el acuerdo ya entró en vigor con el estrecho de Hormuz otra vez abierto al tráfico comercial. Trump lo firmó durante una cena en Francia con Macron, y en el papel quedó el fin de una guerra que desde febrero dejó miles de muertos en la región. Ahora sigue faltando lo más difícil, el programa nuclear iraní. Después de esa entradita, pues ¿qué tenemos? Que la Fed mantiene las tasas con la inflación disparada. Y buena parte de esa inflación viene de la guerra de Irán, que disparó los precios de la energía. La Fed dejó las tasas en su rango de 3.50 a 3.75 por cuarta reunión seguida. La primera con Kevin Warsh al mando tras la salida de Jerome Powell. Con la inflación en 4.2%, su nivel más alto desde 2023, 9 de los 18 miembros ya proyectan una subida antes de que termine el año. El tercer plato de hoy es que jefes de inteligencia artificial almuerzan con líderes del G7. En esa misma cumbre francesa, Sam Altman de Open Inteligencia Artificial, Darío Amodei de Anthropic y Demis Hassabis de Google DeepMind compartieron mesa con Trump y otros mandatarios. En el almuerzo a puerta cerrada, Amodei y Hassabis
pidieron una coalición liderada por Estados Unidos para fijar las reglas de la inteligencia artificial. ¿Qué tantos ejecutivos tech se sienten con jefes de Estado? Te dice bastante de dónde y con quién está hoy el poder. El cuarto platito que nos vamos a desayunar es que Trump dice que preferiría no tener el TEMEC. Ese para México y para Canadá es un desayuno así como de salsa de chicharrón con moronga, costillas de puerco en salsa macha, bastante picante, ¿no? Y bueno, Trump aseguró que preferiría quedarse sin el TEMEC, el tratado que él mismo negoció para reemplazar al viejo NAFTA. El pacto entra a revisión en el mes que viene, con deadline el 1 de julio. Dijo que al país le va mejor sin acuerdo, aunque para las automotrices y las cadenas de suministro que cruzan la frontera, acabar con el TEMEC sería cualquier cosa menos un alivio. Pero bueno, aquí te hago un comentario. ¿Se podrá acabar de un plumazo el TEMEC? No. Finalmente es un acuerdo que tiene una vigencia y que termina en 2028 esa vigencia. Entonces, bueno, tendríamos todavía 2 años para sentarnos a reajustar algunas cosas. Y ahora sí que estamos con San Marcelo, todo el mundo rezándole, todos los exportadores estamos rezándole a San Marcelo Ebrard para que logre un buen acuerdo en estos próximos días. Y bueno, el quinto plato, ya un poquito más tranquilo, el Departamento de Justicia defiende las turbinas de gas de Shell. El Departamento de Justicia le pidió a un tribunal desestimar la demanda que la NACP metió contra XI, la empresa de Musk, por las casi 60 turbinas de gas sin permiso que alimentan un centro de datos en Memphis. El gobierno alega que la planta es clave para la seguridad nacional porque Grok le sirve al Pentágono, el mismo que ayudó a lanzar miles de municiones en Irán. Y bueno, para que el resto del día estemos ricos y a gusto como buen jueves, y además que hoy hay partido de la selección mexicana contra Corea, la letra pequeña del acuerdo. Después de días de versiones cruzadas, por fin salió el texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y el dinero, como te decía yo, es el corazón de todo. El documento compromete a Washington y a socios regionales a armar un plan de al menos 300,000 millones para reconstruir Irán, además de liberar fondos iraníes congelados y emitir permisos del Tesoro para que vuelva a exportar petróleo. A cambio, Irán reabre el estrecho de Hormuz y mantiene su programa nuclear en pausa mientras dure la negociación. Acá empiezan las diferencias de relato. Trump había dicho que no se entregaría dinero hasta nuevo aviso y que Irán destruiría su uranio enriquecido, pero ninguna de las dos cosas aparece en el texto. Y Teherán salió a marcar lo que llamó distorsiones del presidente. Sobre la mesa hay unos 24,000 millones en fondos congelados, con la mitad disponibles antes de que arranquen las conversaciones finales sobre el tema nuclear. Lo difícil queda para después. Las partes se dieron 60 días prorrogables para acordar qué pasa con el uranio enriquecido y cómo se monitorea el programa nuclear iraní, justo en el punto que hundió cualquier intento previo de pacto. Mientras eso se cocina, la factura de la guerra sigue corriendo. Más de 3,600 muertos en Irán y miles más en Líbano desde febrero. Y un barril de petróleo que aún cotiza muy por encima de donde estaba antes del conflicto. Para quienes vivimos en Estados Unidos, el termómetro está en la gasolina y en los precios del supermercado, que se dispararon apenas empezó la guerra y que ahora dependen de que esta tregua aguante. Un pacto con dos versiones distintas y un reloj de 2 meses corriendo deja claro que lo más complicado apenas empieza. Al final, la paz depende de que los dos rivales lean al mismo tiempo el mismo papel de la misma manera. Vale tanto como la confianza del que nadie tiene. Y bueno,
Eso es lo que tenemos el día de hoy, mi querido y distinguido Sir Richard. ¿Ustedes cómo están las cosas allá en México? Muchísimas gracias, Jaime. Pues por acá tenemos un día nubladito, parece que hoy no llueve, todos estamos contentos preparándonos para el partido de la selección el día de hoy en la tarde contra Corea del Sur. Pero oye, con este desayunito que me serviste, ya me anda queriendo entrar la gastritis con eso de que Trump prefiere no renovar el TEMEC, porque a pesar de que Marcelo Ebrard dice que la cosa sigue caminando, sigue funcionando, pues escuchamos algo muy diferente de Estados Unidos. Yo sé que nos comentas que incluso si esto no se renovara, el acuerdo no se puede terminar de la noche a la mañana. Hay ahí todavía varios años que están de por medio y a lo mejor sería un proceso más paulatino. Pero aún así yo quisiera preguntarte, ¿cuáles serían las posibles consecuencias para nuestro país en caso de que este acuerdo no se renovara? Bueno, pues de entrada tendríamos una... Ajá. índice de 17. Ay, perdón, es que te perdí andaría... tantito, Jaime. ¿Me puedes repetir, por favor? Es que te perdimos un momento. ¿De entrada sería qué, perdón? Sí, ok. De entrada tendríamos una crisis económica fuerte. Ok. Veríamos devaluarse la moneda, que actualmente anda alrededor de los 17 pesos por dólar. Quizás llegaría hasta 22, 23 pesos por dólar, ¿no? Híjole. Veríamos el cierre de algunas plantas, sobre todo en la industria automotriz, algunas plantas maquiladoras textiles, veríamos desempleo. Pero por el otro lado, se tendría que fortalecer el Tratado de Libre Comercio con Europa y el Tratado Asia-Pacífico. Okay. Existe, pero está muy poco aprovechado. Y algo que siempre se ha insistido en términos de comercio, que México tiene que voltear sus ojos hacia el sur. Tenemos un mercado hispanoamericano muy similar al nuestro, que por diferentes barreras, más de tipo cultural que económico, no hemos sabido aprovechar. Esa sería la parte positiva que en un momento dado podríamos balancear. Ahora, la otra cuestión, ¿qué va a pasar si el TEMEC se cancela? ¿Qué va a pasar con esa balanza de pago negativa que tiene Estados Unidos en relación a México? No la balanza de pago, la balanza comercial, perdón, negativa que tiene Estados Unidos con México. ¿Quién va a proveer a Estados Unidos de todo lo que México le provee? El 80% de las exportaciones de México van directo a los Estados Unidos. Es algo que tienen que determinar con mucho tacto, con mucho tino, quién va a ser ese proveedor. Canadá no puede, otros países de América Latina tampoco pueden. Tendrían que voltear nuevamente los ojos a China, y pues Deng Xiao está feliz de la vida frotándose las manos, ¿no? Claro, entonces, y no creo que sea exactamente lo que está buscando Donald Trump. Pues no sabemos. Acuérdense que Donald Trump es un hombre de negocios. Y como buen hombre de negocios va a estirar la liga hasta donde más se pueda. Y eso lo comentaba yo la semana pasada. Mientras México no ceda en la cuestión del narco y de los personajes que Estados Unidos está señalando, vamos a tener la presión económica encima. Y ahorita pues no nos damos cuenta por el Mundial. Y el Mundial termina el 19 de julio. O sea, bastante crítico el tema, ¿no? Sí, también mientras los medios de comunicación se ocupan de ese tema, hay otras cosas que están ocurriendo al margen del torneo internacional de fútbol. Acá lo que creo que es muy importante señalar es que, por supuesto,
Estados Unidos no le está haciendo ningún favor a México a la hora de renovar el TEMEC. Ellos también dependen de este acuerdo comercial y bueno, podría estarse disparando en el pie Donald Trump en caso de no renovarlo. Oye, Jaime, y ya que nos echamos un buen desayunito, ya nada más como postre, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre los tratos que está recibiendo la selección de fútbol de Irán de parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos? Porque por un lado se firma el acuerdo de paz, pero por otro lado a los jugadores y al equipo técnico los están tratando como verdaderos criminales, no los están dejando quedarse allá, están llegando a Estados Unidos nada más de entrada por salida para jugar los partidos, no les están dando chance ni de recuperarse tantito, ni de entrenar tampoco en la ciudad en donde van a disputarse sus encuentros. Entonces aquí hay un poquito como de doble discurso por parte de Estados Unidos, ¿no te parece? Bueno, pues hablando en francés puro, claro y sencillo, esas autoridades de ICE y el Homeland Security tienen muy poca madre. Digo, finalmente están tratando, como muy bien dices, están tratando a los jugadores y al cuerpo técnico como si fueran verdaderos criminales, ¿no? Aquí el tema no es tanto Estados Unidos, yo voltearía a ver hacia Infantino, el líder de FIFA, Ajá. y preguntarle qué estás haciendo en relación a eso, porque finalmente es un hándicap que Claro. Irán tiene en contra, ¿no? Estarse moviendo constantemente en avión, pues es un desgaste brutal para los jugadores, entonces es un hándicap en contra, ¿no? ¿Qué está haciendo la FIFA al respecto, no? O sea, más que Homeland Security está cubriendo lo que tiene que hacer, puesto que es un país enemigo, Irán, ¿no? En este momento es un país enemigo, están en guerra, pero la FIFA, ¿qué está haciendo al respecto? Y yo lo que me preguntaría es, ¿qué sucede si mañana Irán dice, gracias, ahí nos vemos, me voy de regreso a mi país? Eso sería más interesante todavía. Pues claro, sería un poderoso posicionamiento y qué bueno que lo comentas, porque una cosa es de qué manera interactúan los países directamente entre ellos y otra cosa es también tomar en cuenta pues que hay un organismo internacional que está ahí de por medio y que no está haciendo la chamba, no está regulando la interacción y no está imponiendo la justicia que tendría que haber para dar condiciones igualitarias a todos los equipos. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Jaime Obregón en Facebook y Good Eye Consulting Group en Instagram. Buenísimo, muchas gracias. Que tengas excelente día y nos escuchamos la semana que viene. Cuídense, un abrazo, gracias. Ahí lo tienen, amigos de Factor Radio. Eso fue la colaboración del licenciado Jaime Obregón, analista internacional, directamente desde Nueva York, Estados Unidos. Estuvimos platicando el tema de el acuerdo de paz que está ya firmado entre Estados Unidos e Irán. Se estará reabriendo el estrecho de Hormuz para el próximo viernes, si todo sale bien. Sin embargo, hay todavía por ahí polémica, hay jaloneo, está involucrado el tema del fútbol y también pareciera que dejando de un lado este tema que había tenido ocupado a Donald Trump en el Medio Oriente, pues está volviendo la cara para ver los temas que estaba arreglando con América Latina. Hay ahí también una recuperación del tiempo perdido en cuanto al diálogo con respecto a la cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que está involucrando directamente a América Latina y Estados Unidos. Hay también ahí un jaloneo relacionado con el TEMEC que dice Donald Trump que no está tan interesado en renovar y vamos a ver para dónde nos lleva todo esto. Por favor, escríbanos a través de las redes sociales, queremos saber su opinión y mientras tanto nosotros nos vamos a un corte. En un momento regresamos con más, pero mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Por favor, no le cambie.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 5 minutos y les recuerdo que contamos con nuestra página de internet de prensa escrita, que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y le comento algunas de las notas que van ustedes a poder encontrar a través de Espiral. La rectora Lilia Cedillo encabeza graduación de 478 egresados del bachillerato del complejo regional del centro BUAP. La BUAP consolida la excelencia y el sentido humano en la formación de profesionales de la salud. Consolidan gobierno estatal y federal espacios deportivos como motor de bienestar. Federación y gobierno estatal incorporan a cuerpos de seguridad a programa de vivienda y bienestar. Este sexenio vamos a electrificar todo el país con el programa de justicia energética, indica la presidenta Claudia Sheinbaum, que serán más de 45,000 obras. Ruptura interna en Movimiento Ciudadano en Puebla. Rafael Micalco dice, movilidad inteligente o argumentos sin frenos. Es una nota que nos comparte el maestro Rodolfo Herrera Charolet. Aprueba Cabildo jubilaciones a trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Puebla. Gobierno federal y estatal transforman la vivienda de las familias con viviendas para el bienestar, lo platicábamos al principio. Refuerza el diputado Pavel Gaspar trabajo coordinado para acercar oportunidades y bienestar a la Mixteca poblana. Reitera Segov disposición al diálogo con regidores de Acatlán de Osorio y promueve Congreso del Estado diálogo sobre fortalecimiento del sistema judicial. Todo esto y mucho más van a poder encontrar a través de nuestro portal de prensa escrita www.espiralcomunicaciones.com, porque Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y le presento a continuación la colaboración del maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial. Maestro, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Ricardo. Pues aquí estamos saludándoles con mucho gusto a la audiencia de Factor Radio. Ricardo, esta mañana quiero decir que la riqueza espiritual capitaliza a la empresa. El comentario va de la siguiente manera. Fue un festejo sin igual el jubileo pastoral del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa. Lo fue más porque la iniciativa privada poblana reconoció su liderazgo espiritual en voz del empresario José Antonio Gitani Maxisi. Y es que Monseñor Víctor fue contundente al dirigirse a los grandes, medianos y pequeños empresarios. Les dijo en voz alta que la gran empresa es su alma, su familia, su comunidad, los amigos, así como la honestidad, el valor para seguir emprendiendo y la huella positiva que dejen a sus hijos y colaboradores. Ello significa de manera clara que la riqueza espiritual capitaliza a la empresa, pues enseguida y al hablar en representación del empresariado poblano, Gitani Maxisi fue elocuente al subrayar que más allá de la inversión, la creación de empleo y la búsqueda de fortalecimiento económico, hay gratitud empresarial hacia el arzobispo Víctor porque le dio ejemplo de que el verdadero liderazgo es servir a los demás. Aprendieron que no solo es crear trabajo, sino valores, confianza y sentido humano. Por ello, seguirán atentos al llamado del arzobispo por su cercanía y su vida plena de servicio. Pero el discurso de Monseñor estuvo incontenible. Describió que sus coincidencias públicas con el gobernador Alejandro Armenta Mier, en las que se concretan programas y acciones conjuntas, afirmó que siempre trata de sumar y nunca de restar. Les une además una amistad de años con su familia y ello
ahora fructifica en bien de las comunidades. En esta coyuntura, no sobra comentarles que tanto el gobernador Almendra como Monseñor Víctor trabajan en bien de municipios y familias olvidadas al interior del Estado. En esta tarea, Monseñor señaló que si la dignidad humana sigue siendo violada, si se avivan las polarizaciones y se abandona lo humano, es necesaria la cultura del encuentro, la cercanía y la convivencia. Por ello, procura viajar a cada municipio, parroquia y pequeña comunidad a donde esperan la palabra de consuelo y fe de su hermano obispo. Ahora bien, nos encontramos con un escenario que no tiene parangón, en el que tratamos de entender que si la Iglesia transita de la mano, que la entidad transita de la mano de la Iglesia, los empresarios y el gobierno en sus distintos niveles. Obviamente, cada quien trabaja en lo suyo, pero la sustancia está en que el buen tono de sus encuentros, como el que se dio el pasado domingo en el seminario poblano, donde la cercanía propicia trabajar en favor de las comunidades. Si ahí se respiró unidad y armonía, se sumó y no se restó, le agregamos las mejores intenciones para que Puebla entre a mejores tiempos de bienestar, para que con una economía próspera la sociedad viva con valores que respeten al ser humano. Es todo por este día, Ricardo. Muchísimas gracias, maestro. Sí, sin duda muy relevante, tanto en el ámbito social, religioso, pero también político. Este evento donde se realizó la celebración de los 50 años de servicio del arzobispo de Puebla. Y bueno, en este evento estuvieron presentes muchísimas personalidades, no nada más del ámbito religioso, sino también del político. Muchos dicen que era una de las paradas obligatorias para los aspirantes a la presidencia municipal y de hecho indagan que los que estuvieron ahí se tomaron la foto, prácticamente ya se están destapando para contender por el puesto. ¿Cuál es su opinión, maestro? Pues sí, bueno, el evento sí fue pues repito, fue un escenario en donde la presencia de todos los sectores sociales, porque por ejemplo el arzobispo mencionó a los grandes empresarios y mencionó a los marmoleros, a los comerciantes de la central de abasto. Entonces, quiere decir esto que hubo cabida para todos, incluyendo a los partidos políticos, a sus aspirantes a candidatos, y bueno, pues ahí se dio digamos, la oportunidad de estar cerca de Monseñor y como decimos coloquialmente, de ventanearse. Esperamos que este ventaneo pues no sea un paso pues nada más por darlo, como tú dices, así en un ambiente social, religioso, político. No, sino que si realmente quieren, si realmente desean aspirar a un puesto público, bueno, pues a ver qué traen, a ver qué proponen, a ver qué... Porque dentro de un marco, mira, dentro de un marco de sumar y no restar, como dice el arzobispo, en un marco donde la cercanía y la convivencia, sobre todo en las comunidades lejanas, olvidadas, bueno, pues que esa foto se traduzca en servicio. ¿Cómo la ves? Pues sí, definitivamente creo que es un espacio en donde se abre la propuesta para el diálogo y se puede ver quién está dispuesto a colaborar y desde dónde. Muchísimas gracias, maestro, por su colaboración. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales? Sí, cómo no, con mucho gusto.
Mi correo es joma61@hotmail.com, en X @joma61jorge, en Facebook /J Marcelino Alejo. Ahí estamos, Ricardo. Muchísimas gracias. Nos vemos por acá la semana que viene. Que tenga excelente día. Igualmente, muy buenos días. Que la pasen bien. Ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio. Esa fue la colaboración del maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial, con quien estuvimos platicando sobre este evento realizado el fin de semana, la famosa comida, en donde se celebraron los 50 años de servicio de parte del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez, y que, como lo comentábamos aquí hace unos días, pues fue también un escaparate para la política, en donde ya vimos algunos de los que se están destapando como aspirantes a la presidencia municipal de Puebla para el próximo proceso del 2027. Aquí, a través de Factor Radio, queremos saber su opinión sobre el evento, sobre los aspirantes y sobre el panorama que se pinta para el próximo año de proceso electoral aquí en la ciudad de Puebla. Mientras tanto, pasamos con nuestra siguiente colaboración a cargo del licenciado Juan Herrera Real, periodista y conductor de televisión directamente desde Campeche. Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí en Campeche se está viviendo desde muy temprano la fiesta mundialista, aunque las actividades están centradas en la ciudad de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, donde se llevará a cabo precisamente el encuentro entre México y Corea. Pues en Campeche, la gobernadora Laida Sansores habilitó el Domo del Jaguar en el Festival del Jaguar, donde, pues gracias a las gestiones y el pago que hizo el gobierno del estado, se mantiene una pantalla gigante precisamente para transmitir todos los partidos. Y bueno, el de hoy pues se espera tenga bastante afluencia. Bueno, esta decisión del gobierno de Laida Sansores de hacer, pues de alguna manera accesible a toda la población el poder disfrutar de los 50 partidos que contempla el Mundial FIFA 2026, pues también ha generado polémicas, sobre todo de la gente de oposición, quien señala y le recuerda que hace tan solo algunas semanas se quejaba de que el gobierno no tenía recursos para pagar siquiera la energía eléctrica, y que sin embargo, pues aseguran opositores, ha gastado más de 50 millones de pesos en esta pantalla. La gobernadora puntual ya contestó desde su martes del Jaguar, recordando que no son 50 millones de pesos lo que el gobierno del estado invirtió en esta situación, sino 4.5 millones de pesos, lo que dijo, incluso estaban contemplados por parte del área de deporte de su gobierno, y que si no se usaba en esta situación, pues tenía que darse a otras cuestiones, recordando que, bueno, todos los recursos vienen etiquetados. En ese sentido, destacó además que la presidenta Claudia Sheinbaum alienta precisamente el Mundial Social, al cual Campeche se ha sumado de manera importante, y por lo que ha habilitado más de 36 canchas prácticamente en sus 13 municipios, y hecho una serie de murales alusivos precisamente a esta fiesta mundialista, donde han participado estudiantes, empresarios y artistas locales. Incluso destacó que 2 grupos de jóvenes pues estuvieron entre los ganadores de estos murales a nivel nacional, y que como pues un estímulo a su creatividad, pues fueron invitados a presenciar parte de la justa mundialista, algunos encuentros precisamente en los estadios donde se está realizando, lo que dijo que de alguna manera pues viene a incentivar esta participación, y retó a los opositores y a los medios de comunicación que alegan que son más de 40 millones de pesos que se han gastado en esto, que han dicho es un derroche porque la gente ni siquiera está yendo en multitud a este foro, a que le demuestren que no es cierto, que al contrario, como ella señala, son 4.5 millones, y que esos 4.5 millones de pesos los pone por delante, y el medio que no lo compruebe pues tendrá que pagarlo, precisamente lo que se destinaría a obras sociales y de beneficencia pública. En ese sentido recordó incluso que mantiene igual una apuesta con el periodista Joaquín López Dóriga, al que retó a comprobarle el dicho de que supuestamente más de 700 cámaras de las denominadas cámaras al servicio de la delincuencia organizada, como lo dijo el comunicador a nivel nacional, destacando que el gobierno del estado no las había podido quitar, y que incluso insinuó una colusión con
la delincuencia organizada, pues que no era cierto. Al contrario, dijo, fueron 4 cámaras en las de Carmen y fueron precisamente ubicadas por personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, incluso quien participó precisamente en desmantelar estas cámaras espías al servicio de grupos delincuenciales, y no fueron las 700, y por lo que insistió en esta apuesta, recordando que, bueno, esos 2.5 millones de pesos que se ponían en juego de pagarlos el reportero serían pues canal precisamente al centro de autismo que el DIF estatal está alentando en favor pues de los menores que padecen de este espectro autista. Muchísimas gracias, licenciado. Oye, volviendo al tema que comentaba al principio, pues sí, se instalaron las pantallas por allá en Campeche, me da muchísimo gusto. Lo mismo se hizo acá en Puebla, igual que en el Zócalo de la Ciudad de México, y creo que aquí es importante señalar la actitud que están tomando algunos servidores públicos, algunos actores políticos, porque no nada más es el tema de la instalación de las pantallas, sino también de cuáles son las acciones que toman lugar después. Acá, por ejemplo, estuvieron Alejandro Armenta y Pepe Chedraui ahí en el Zócalo viviendo el partido directamente con el pueblo, con la gente. Lo mismo hizo Claudia Sheinbaum, regaló el boleto que tenía ella para asistir al estadio a una niña de manera simbólica y asiste a las pantallas con Clara Brugada a ver el partido en compañía del pueblo. No así la oposición. Se han visto a muchos de ellos, por ejemplo, que sí están haciendo el gastote para acudir directamente al estadio. Vimos por ahí el caso de Samuel García, que estuvo el otro día en la inauguración con un boleto que pagó con todo el dinero que desvió y bueno, no le dio ninguna vergüenza mostrar ahí su carota. ¿Cuál es su opinión, licenciado? Pues en ese sentido coincido en el sentir incluso de la presidenta y de la propia gobernadora, que ha sido criticada precisamente por señalar de que, bueno, se encareció por parte de la FIFA este evento que antes era para el pueblo y hoy pues parece que es para las élites, y por eso aplaudió precisamente que el gobierno de Claudia Sheinbaum está alentando el Mundial Social, porque no se está haciendo, lo dijo en sus palabras, y pues es algo que de alguna manera se respalda, ni siquiera Canadá y Estados Unidos. En ese sentido, comentarte igual de que tanto las autoridades de salud como las autoridades de SEDECO, de una cuestión de salud, de bienestar, pues también están incidiendo en estas actividades, porque en el caso del Domo del Jaguar también se convocó a emprendedores y se inscribieron más de 320 emprendedores que están de alguna manera pues ofertando sus productos en ese sitio que está teniendo gran afluencia y que, de acuerdo a las previsiones de las propias autoridades, hoy podría rebasar los más de 3,000 asistentes, tomando en consideración que, bueno, en el partido inicial pues hubo una gran afluencia por parte de campechanos, y hoy la gobernadora pues ha señalado que se tratará de dar facilidades a otras comunidades porque también merecen disfrutar de este gran evento deportivo. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Algo más que quiera añadir ya para cerrar? Pues comentarte que, de acuerdo a lo que viene por lo anunciado por Morena, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pues están dando cambios en el gabinete de la gobernadora Laida Sansores, porque algunos de sus personajes pues están renunciando precisamente por haber señalado de que están interesados en contender por alguna pues cargo de elección popular, y fue el caso de la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, quien dejó en esta semana su cargo, precisamente señalando de que está valorando participar en los procesos electorales que se avecinan, aunque no señaló a dónde se inscribiría. Pues ella había estado trabajando junto con su gente, pues en una clara línea de ser referente, coordinadora estatal en defensa de la transformación, precisamente buscando la candidatura de Morena a la gobernatura. Sin embargo, pues el pasado 22 de abril, la gobernadora y gran parte de los funcionarios y militantes de Morena, representantes de los seccionales, pues cerraron filas en torno a la figura del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaro, quien, de acuerdo a estudios demoscópicos, pues se ubica como el principal referente. Arriba del 48% del electorado le respalda, incluso encima del Movimiento Ciudadano, que se está alejando en un 22%, y además, en el caso del proceso interno, pues Gutiérrez Lázaro obtenía más de un 86% de apoyo por parte de la militancia precisamente de Morena. La salida de Hernández de la Secretaría de Gobierno, que es la tercera secretaria que sale de esa dependencia,
y llega un cuarto, pues ha generado críticas por parte de la oposición, quienes señalan que tantos cambios pues no son benéficos. Sin embargo, la llegada del profesor Víctor Manuel Víctor Manuel Sarmiento Rosado, pues de alguna manera ha tranquilizado el asunto. Él se desempeñaba como titular de educación y bueno, había tenido bastante empatía con el sector magisterial, con el sector docente, con los padres de familia. Bueno, recordemos que aquí en Campeche son más de 12,000 docentes los que se congregan y obviamente pues son más de 500,000 estudiantes que de alguna manera están en la esfera educativa y que de alguna manera pues mantenían bastante buen trabajo con el profesor Sarmiento. En este sentido, comentarte que en su lugar, en la Secretaría de Educación, queda un docente de Ceiba Playa. Él pues de alguna manera ha estado ligado a lo que es el sector educativo. Candelario Pacheco, se venía desempeñando como maestro de grupo en inglés y hace unos meses pues recibió la invitación para ser subsecretario de Educación Básica y bueno, en estos días fue presentado precisamente como el nuevo titular de la Secretaría de Educación, algo que pues también generó pues bastante confianza en el sector educativo, porque al final llega un maestro de aula, y lo dijo él en sus primeras impresiones cuando participó con la gobernadora en el martes del Jaguar, que bueno, todo docente sueña en alguna vez presidir lo que es la Secretaría de Educación como parte comúnmente de su carrera, que él para era un sueño, pero bueno, que lo veía muy lejano porque pues es maestro de frente a aula y con pocas posibilidades de llegar, y sin embargo, pues fue una gobernadora sensible la que le permite llegar y demostrar que sí se puede, y además recordó lo que ha sido la frase de la gobernadora Sansores, en el sentido de que la educación es lo único que iguala a los desiguales, y pues diciendo esta situación se comprometió a dar su mejor papel en este cargo. La gobernadora señaló y dijo que bueno, no debe haber pues de alguna manera sospecha ni suspicacia en que vayan a seguirse dando precisamente los cambios, porque bueno, varios de los funcionarios del gabinete estatal e incluso en municipios y del Congreso del Estado, pues de alguna manera han pues reiterado también su decisión de participar, y de acuerdo al lineamiento pues de alguna manera tirado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien quiera participar precisamente en los procesos internos de Morena tendrá que renunciar antes a sus encomiendas, precisamente para evitar cualquier señalamiento de que se estén haciendo uso de recursos públicos en la promoción personal. Comentarte en este sentido que bueno, también genera bastante inquietud porque un sobrino de la gobernadora Laida Sansores, Gerardo Sánchez Sansores, pues también en estos días fue nombrado en el Partido del Trabajo como coordinador de afiliación, quien cargo que en pasados procesos pues, prácticamente en los hechos era el precandidato del PT a la gubernatura. Ya lo había vivido el exfiscal Renato Sales, quien empezó precisamente en esa encomienda buscando la candidatura en la elección pasada, pero que terminó negociando la candidatura a la alcaldía de Campeche, y se habla de que posiblemente el sobrino de Laida Sansores sea lo que esté buscando, una encomienda, una diputación federal plurinominal. Sin embargo, quiero comentarte que su llegada generó bastante molestia en las filas de los petitas, que incluso en el día que se dio la presentación prácticamente le dejaron vacío el salón y lo abucharon con un fuera, y lo que ha sido tema de conversación prácticamente en estos días, porque pues la mayoría coincide en que se está tratando de evadir el nepotismo que tanto ha criticado Morena, pero que se estaría utilizando las siglas del PT para evadir esta situación. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo, por su colaboración. ¿Cómo le podemos seguir en las redes sociales? Pues estaremos informando a la gran audiencia de Factor Radio a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Juan Manuel Herrera Real y en X como @tujaguar. Muchísimas gracias. Nos escuchamos por acá la semana que viene. Que tenga excelente día. Quedamos al pendiente y estaremos informando puntualmente de la gran efervescencia que se vivirá seguramente hoy en el Mundial y durante el fin de semana en preparación a lo que será el registro precisamente el lunes en la Ciudad de México por parte del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, quien en estos días estaría solicitando licencia para estar preparados a ese registro. Claro que sí, ahí seguimos al pendiente, que le vaya muy bien. Gracias y un gran abrazo y un buen fin de semana adelantado a la gran audiencia de Factor Radio. Abrazos adelantados también, que disfruten del partido y hasta la próxima. Hasta la próxima.
Ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio. Esa fue la colaboración del licenciado Juan Herrera Real, periodista y conductor de televisión enlazado directamente desde el hermano estado de Campeche. A continuación nos vamos a un corte, pero en un momento regresamos con los encabezados más destacados de esta mañana aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Por favor, quédese con nosotros. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 31 minutos y es un verdadero placer acompañarles una vez más, como todas las mañanas de lunes a viernes. Le presento a continuación los encabezados más destacados del día de hoy. Hoy es jueves 18 de junio de 2026, el día 162 y faltan 203 para que termine el año. Estamos ya en la recta final de la semana 25. Hoy se conmemoran principalmente las siguientes efemérides. Es el Día de la Gastronomía Sostenible, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para promover prácticas culinarias que respeten el medio ambiente y la cultura local. También es Día del Orgullo Autista, una fecha creada para celebrar la neurodiversidad y concientizar sobre el respeto a las personas que están dentro de este espectro. Es el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, enfocado en frenar la discriminación y promover la tolerancia global. Día Internacional del Sushi, Día Internacional del Picnic y Día de la Concientización sobre el cáncer de riñón. En el Santoral Católico se recuerda especialmente a San Marcos, San Marcelino, Santa Paula y San Leoncio. También celebramos que el día de hoy está cumpliendo 84 años, nada más y nada menos que Paul McCartney, el ex Beatle y también ex miembro de la banda Wings, que también como solista ha tenido una carrera destacadísima. Este cantante, instrumentista, compositor e ícono de la cultura, originario de Liverpool, Inglaterra, pero ya relevante en todo el mundo, nombrado también Sir por la reina Isabel. Sir Paul McCartney ha visitado en diversas ocasiones nuestro país, se le quiere mucho aquí en México, se le quiere en todo el mundo, es un personaje único e irrepetible y quiero recordarles, en caso de que no lo tuvieran en su radar, que acaba de estrenar un disco. Sí, así como lo escuchan, a los 84 años Paul McCartney sigue activo, sigue haciendo música y sigue rompiendo la liga internacional. La verdad es que sus últimos discos, además de que siguen conservando el estilo clásico e inconfundible del ex Beatle, tienen también una fusión de diversos géneros, incorporan música electrónica, colaboradores de artistas de todo el mundo y de verdad nos siguen demostrando por qué Paul McCartney es un genio y por qué ha llegado hasta donde ha llegado. Entonces vamos a celebrar el cumpleaños de Paul McCartney el día de hoy, no nada más escuchando sus grandes clásicos, sus grandes éxitos, sino también sus nuevos discos, porque este hombre no para. También en temas musicales conmemoramos que un día como hoy, pero de 1967, nada más y nada menos que uno de los mejores guitarristas de toda la historia, Jimi Hendrix, quema su guitarra en el escenario durante el Monterey Pop Festival, en una imagen que le dio la vuelta al mundo y que se volvió verdaderamente icónica, un símbolo de la creación, de la destrucción, de la rebeldía, del espíritu salvaje del rock y que interpretó una melodía como nunca nadie lo ha hecho.
Cabe resaltar que Jimi Hendrix era un músico completamente lírico. Él no sabía leer música, no tenía una formación académica, una formación formal en términos musicales, sino que tocaba de oído, se formó por su cuenta y esto también nos entregó un sonido único en la guitarra que describía perfectamente su personalidad. 1967, Jimi Hendrix quema esa guitarra y la imagen le da la vuelta al mundo. El resto, ya lo saben, es historia. También un día como hoy, pero de 1815, tuvo lugar la batalla de Waterloo, en la que cayeron las tropas francesas tras el último reinado de los 100 días de Napoleón. En 1997, en Camboya, se rinde el dictador y genocida Pol Pot, líder de los Gérmenes Rojos. En 2010, un día como hoy, pero de 2010, fallece el escritor, poeta y dramaturgo portugués José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998. A este respecto quiero recomendarle una de mis novelas favoritas y se trata de Ensayo sobre la ceguera, una historia que además siento que está mucho más relevante ahora, luego de la época post-pandemia, porque Ensayo sobre la ceguera habla de una epidemia, sí, epidemia de ceguera, un tipo de ceguera extraño, nunca antes visto, en el que los ciegos, en lugar de verlo todo negro, empiezan a verlo todo blanco, pero esta es una ceguera altamente contagiosa, a diferencia de la que conocemos aquí en el mundo real. Si tú veías a una persona ciega, te quedaba ciego también. Entonces, en esta historia vemos cómo se propaga de manera rapidísima, de manera espantosa, sembrando el pánico en todo el mundo. Llega un punto donde prácticamente todo el planeta, toda la civilización humana se queda ciega. Entonces experimentamos un colapso de la civilización y tenemos que ver de entrada cómo somos los seres humanos de cooperar, de ayudarnos o de destruirnos los unos a los otros en un contexto de pánico, en un contexto de horror y de extrañeza. Nos propone una reflexión sobre lo importante que es este sentido, pero también sobre la manera en la que podemos empezar a construir una sociedad una vez más. ¿Cómo es iniciar una sociedad desde cero? ¿Qué papel juega ahí la envidia, la corrupción? ¿Hasta qué punto somos capaces de ayudarnos los unos a los otros? Y es una novela que verdaderamente cambia vidas. Así que les recomiendo para el día de hoy el libro, la novela icónica del escritor portugués José Saramago, porque estamos conmemorando que fallece un día como hoy, pero del año 2010. José Saramago, ícono de las letras. Y vamos a pasar ahora con el tipo de cambio. Esta mañana el dólar amanece a la compra en 16 pesos con 82 centavos, a la venta está en 17 pesos con 78 centavos y mientras tanto el euro a la compra se coloca en 20.9199 y a la venta en 20.9288. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 19 grados centígrados, amaneció nublado, parece que todo el día va a estar así nubladito, hoy no llueve aparentemente, al menos acá en el centro. Tenemos esperada una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24 grados centígrados, 24% de probabilidad de lluvias, lo que sí, la humedad está a todo lo que da, tenemos 71% de humedad y también parece que las nubes casi no se mueven porque el día de hoy tenemos vientos de solamente 1 kilómetro por hora, entonces ya llegaron las nubes y parece que todo el día aquí se van a quedar. Mientras tanto, la temperatura en la sierra nororiental de Puebla es una mínima de 17 grados centígrados y una máxima de 29. Allá la probabilidad de lluvias está un poquito más alta, 40%, la humedad está más baja, 56%, y los vientos son de 10 kilómetros por hora. En las notas más destacadas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, entrega nuevas viviendas como parte del programa de la vivienda para el bienestar en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se enlazó directamente desde la conferencia mañanera y con esto la meta ya se superó por más del 50%, lo comentábamos en la bienvenida. Por otra parte, la edil amenazada de Acatlán de Osorio, Lupita Bárcenas, ya recibe una protección y no se descarta la intervención del Consejo Municipal.
Día libre para los papás. La Secretaría de Educación Pública en Puebla suspende labores solo para los papás este viernes 19 de junio. Y el niño que se hizo viral por portar su suéter verde navideño mientras sus compañeros portaban la playera de la selección ya cumplirá su sueño de ir al Mundial con la selección mexicana. Morena protege a ediles para cuidar su imagen ante el electorado. Regidores panistas exigen conocer el proyecto del cablebús para cambiar la carta urbana. Este tema ya lo habíamos platicado. Parece que por ahí los regidores del PAN no le prendieron a la radio, no vieron las noticias, no leyeron los periódicos porque se estuvo dando una gira de medios. Estuvo José Luis García Parra visitando absolutamente todas las estaciones de radio y televisión de la ciudad. Explicó con pelos y señales cuánto dinero se gastaba, de dónde venía, para dónde iba. Pero bueno, los regidores del PAN lo quieren ver otra vez, pues otra vez se lo explicamos con mucho gusto. Si quieren ustedes perder su tiempo, pues ahí les va. Vámonos con temas de Estado. Liquidan 130,000 créditos de vivienda impagables en Puebla. Como lo comentábamos, se está reestructurando de manera económica el crédito del Infonavit. Algunos de los créditos se están reduciendo a la mitad del tiempo que les iban a tomar pagar a los derechohabientes. Puebla lanza concurso nacional de cuento fantástico con un premio de hasta 24,000 pesos. Lo habíamos comentado también. Quiero recordarle que toda la información al respecto se encuentra en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Por favor, no se lo pierda. Ya tengo ahí varios amigos que están interesados en participar y se va a poner bueno el concurso. Plazos para la entrega de la credencial del Instituto Nacional Electoral se amplían en junio por nuevo modelo con 25 elementos de seguridad. Continúan las investigaciones por los chips que dañaron patrimonio cultural durante la era de Barbosa. Alejandro Armenta donará 3.5 hectáreas para construir casas a bomberos y policías en Lomas de San Miguel. El Festival Colores celebra su 6ª edición en Puebla con arte LGBTIQ+. Del 22 al 27 de junio, artistas de la diversidad sexual ofrecerán teatro, música y talleres en distintas sedes de Puebla. Estuvimos ayer platicando con mi amigo, el doctor Gustavo Barrientos, que es parte de algunas de estas iniciativas. Recuerden que hay ahí una convocatoria para proyección de cortometrajes poblanos con temática queer que hayan sido producidos desde el 2020 para acá, para que ustedes participen en la convocatoria y vean su cortometraje proyectado directamente en la pantalla grande. También va a haber por ahí talleres de guionismo cinematográfico con temática queer a partir también del 22 de junio con mi amigo Gustavo Barrientos, para que no se lo pierda. Y acá en la foto de la nota sale mi otro compa, mi charolastra, Juan Munchi, estrella, diva, icónica. No más que saliste con los ojos cerrados, amiga. ¿Qué pasó? ¿Te falló ahí la pose? Él es miembro de la compañía de artes escénicas Talavera Cabaret y van a ser también parte del festival, para que se acerquen ustedes a ver teatro poblano, teatro cabaretero con propuesta social. Es un teatro de denuncia, es un teatro de comedia, digerible para todo el público, muy gracioso, muy escandaloso, muy irreverente, pero también con un fuerte, con un importante contenido social, reflexión y crítica, por supuesto que sí, para que sigamos cerrando las brechas y sigamos combatiendo la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+. Ya lo saben, Festival de Colores del 22 al 27 de junio. Por otra parte, el gobierno de Puebla asigna protección a Lupita Bárcenas por amenazas de muerte, lo comentábamos anteriormente. Remueven subdirecciones del Tecnológico de Tehuacán por denuncias. Colonias en San Andrés Cholula con falta de agua podrán solicitarlas a la ciudad de Puebla. Y nos pasamos a materia nacional. Otorgan licencias indefinidas a 10 legisladores, 8 de ellos son de Morena. Fracasa el nuevo encuentro de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación con Rosa Isela Rodríguez y Mario Delgado, el secretario de la Educación Pública. Comentan que seguirán las movilizaciones.
Inseguridad en Veracruz, ahora es un líder del grupo de taxistas que ya tiene 4 días desaparecidos, y recordemos que también se están cumpliendo 15 días del secuestro de nuestra compañera periodista comunicadora Roxana Guzmán después de la irrupción de un grupo armado directamente en su domicilio. Exigimos el regreso con bien de nuestra compañera Roxana Guzmán. Es indignante y es insoportable la violencia que se vive en este país contra los periodistas. Esto se tiene que acabar. La Secretaría de Gobierno reanuda el diálogo con la CENTE. Recordemos que aunque el diálogo estaba constante, parecía que ya no iba a ser a través de la Secretaría de Gobernación, sino que se les iba a pasar a otra instancia, pero no, ya retoma el diálogo directamente la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral descarta evaluar ideologías de los nuevos partidos. Recordemos que ahí hay varios registros nuevos que están en proceso de revisión. Ricardo Monreal atribuye los ataques de Donald Trump a fines electorales. Pues, ¿cómo no? ¿Y de qué otra forma? Hay ahí toda una polémica sobre los señalamientos que han hecho a través del gobierno de los Estados Unidos. Y lo más importante, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, todo de palabra, todo escrito en una servilleta, todo a través de la informalidad. No hemos visto todavía las pruebas. Pasando a temas internacionales, México ha perdido control de su país y Sheinbaum está muy asustada, afirma Donald Trump desde el G7. Polémicas las declaraciones, y algunos analistas que revisan todo el discurso completo han señalado también que hay indicios de machismo, hay indicios de violencia de género, particularmente porque se refiere muchas veces a Claudia Sheinbaum no como una mandataria, no como una presidenta. Habla de que es mujer, dice, es una mujer asustada, pobre mujer, hay que ayudarla. Dios mío, señor Donald Trump, bienvenido al siglo XXI. No se puede usted estar refiriendo de esa manera a la presidenta de México. Reserva Indígena demanda a Donald Trump, busca frenar la construcción del muro fronterizo en Arizona. Por favor. Por otro lado, del otro lado del charco, entra en vigor el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. Ya se levantará el bloqueo en el estrecho de Hormuz, cosa que a todos nos surgía porque además de generar violencia de manera local, se estaba generando una violencia económica indirecta que afectaba a absolutamente todo el país. A esto se deben muchísimos de los alces que ha tenido el combustible, inclusive en nuestro país. Y en Europa, la Fiscalía de España pide retirarle todos sus pasaportes al expresidente Rodríguez Zapatero. Y lo que comentábamos al principio con nuestro colaborador Jaime Obregón, Trump reitera que preferiría no renovar el TEMEC. Yo preferiría que no se disparara usted solito en el pie, señor Donald Trump. Absolutamente todos ganamos con este tratado, todos ganamos con la colaboración. Las cosas no se pueden hacer solo y ya debería usted saberlo a estas alturas. El expresidente Raúl Castro respalda las reformas económicas en Cuba. Siguen ahí también los jaloneos porque recordemos que ha habido sanciones económicas internacionales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay, sin embargo, países que están apoyando a Cuba. Claudia Sheinbaum ya mandó 2 o 3 embarcaciones para allá con apoyo humanitario, que más allá de ser un tema político, es un tema de humanidad. Los cubanos necesitan alimento, necesitan medicamentos y necesitan nuestra ayuda. Vámonos a temas deportivos. Un poblano conquista el oro mundial en los 100 metros planos para México en la disputa en Bulgaria. Kevin Palomares volvió a subir a lo más alto del podio en el Mundial de los Atletas con Síndrome de Down. De primer nivel, Alejandro Armenta y Pepe Chedraui inauguran la nueva cancha de fútbol en el Polideportivo Xonaca, donde vive pura gente bonita y guapa. Graco se quita la máscara poniendo fin a su carrera profesional de luchador. Se le despide con un fuerte aplauso.
Y vámonos a los temas mundialistas porque tenemos mucho que hablar al respecto. Los resultados de los partidos de ayer fueron Portugal 1-1 empatando contra la República Democrática de Congo, un resultado que sorprende, la verdad es que no nos lo esperábamos, fue un desempeño bastante gris el que tuvo Cristiano Ronaldo, ya se están empezando ahí a destacar cuáles son los máximos goleadores de este torneo. Tenemos a Lionel Messi que está encabezando la tabla con 3 goles, en segundo lugar le sigue Kylian Mbappé que lleva 2, Florian Balogun de Estados Unidos tiene 2 goles y Kai Havertz de Alemania marcó 2 durante esta semana. Se esperaba por supuesto que entrara a esta conversación Cristiano Ronaldo, no se hablaba tanto de quién ganaba en Congo contra Portugal, más bien se hablaba de cuántos goles metía Cristiano Ronaldo. Pues no, así es el fútbol, comentó el astro portugués, pero en este caso no está entrando todavía a la conversación de los máximos goleadores. El que sí está por ahí ya destacando fuertemente es Harry Kane, y es que tuvo un desempeño sobresaliente el día de ayer en el partido de Inglaterra contra Croacia, que fue verdaderamente electrizante. El resultado fue de 4-2, sin embargo en la cancha se vio, más allá del resultado, un partido apretado, competido. Los croatas vinieron todo el tiempo desde abajo, aguantaron bastante bien, empataron 2 veces durante el primer tiempo, sin embargo se vio la superioridad del cuadro de los 3 leones al segundo tiempo, porque aunque las escuadras titulares estaban bastante parejitas y bastante competidas, pues sí se notó que Inglaterra tenía mayor capacidad de relevo. Seguían entrando jugadores, los que entraban seguían teniendo el mismo nivel o incluso superior, ya refrescaditos y descansados. En cambio el cuadro de Croacia sí se vio mermado a través de los cambios y mientras iba avanzando el partido. Sin embargo, un partidazo el que entregaron ayer los ingleses y los croatas. Se enfila Inglaterra ya a que podría ser, en caso de que México pasara en primer lugar de su grupo, Inglaterra podría con este partido ya estar asegurando el primer lugar de su grupo, porque los otros 2 partidos vienen mucho más suaves, mucho más tranquilos, y podría estarse encontrando México a Inglaterra terminando la fase de grupos. Inglaterra es un equipo que de plano nadie se lo quiere encontrar porque parece que viene bastante fuerte. Por otro lado, Ghana le gana a Panamá 1-0 y Uzbekistán cae 1-3 ante Colombia. Este partido que se disputó en el Estadio Azteca y que se pintó verdaderamente de amarillo. La presencia de los aficionados colombianos fue verdaderamente apabullante y estuvo por allá cubriendo nuestro colaborador Juan Antonio Hernández, que más adelante nos traerá todos los detalles sobre el triunfo del cuadro colombiano. Para el día de hoy se está disputando en este momento el partido de República Checa contra Sudáfrica. Ya ganan los checos 1-0 a la mitad del medio tiempo. En un momento se reanuda el partido. Más adelante a la 1 de la tarde juega Suiza contra Bosnia-Herzegovina. A las 4 de la tarde la selección de Qatar enfrenta al cuadro canadiense y todos lo sabemos, el día de hoy a las 7 de la tarde México enfrenta a una difícil, rápida, complicada selección de Corea del Sur. Ya sabemos que son rápidos, ya sabemos que ganaron también su primer encuentro, entonces este partido podría estar disputando la primera posición en la fase de grupos dentro de la tabla del grupo A, donde está compitiendo México. Por favor, no se lo pierdan. Hoy a las 7 de la tarde, México contra Surcorea. No se lo pierdan. Y esos son todos los encabezados del día de hoy, la información más destacada para todos ustedes. A continuación nos vamos a un breve corte, pero en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 53 minutos. Por favor, no le cambie. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. A continuación le presento la colaboración de mi amigo Juan Antonio Hernández, licenciado en comunicación, experto en periodismo deportivo y que estuvo ayer cubriendo directamente en la cancha el partido de Colombia. Juan, ¿cómo estás?
Muerto pero de pie, dándolo todo como siempre. Tenemos el momento mundialista y eso implica muchísimo trabajo para todos los que nos dedicamos al mundo del deporte. ¿Cómo te fue ayer? Cuéntanos. Pues la verdad, ayer no fue el día donde arrancó la fiesta, hay que decirlo, esto empezó desde el jueves que hubo banderazo de toda la fanaticada colombiana en México y también con el respaldo de muchísimos mexicanos. De hecho, se está hablando que este es el noviazgo del Mundial. México y Colombia son los novios este Mundial hasta que toque un enfrentamiento directo, ¿verdad? Ahí posiblemente se termine el amor, pero el festejo arrancó desde el jueves que estuvo, perdón, desde antier que fue el banderazo en el Ángel de la Independencia. Cientos y cientos de colombianos que se reunieron ahí para tocar música, sacar las banderas y alentar a su selección desde el día previo. Ayer el Azteca, de las 80,000 almas que habían en el estadio, y yo te digo que 78,000 iban con la selección colombiana, creo que eran pocos, la verdad había muy poca afición. Uzbeca, digo, se entiende, el viaje desde Uzbekistán para acá no es barato, no es corto, no es sencillo. Entonces sí, totalmente comprensible, además de que tenemos una gran diáspora colombiana, no nada más en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Hay muchísimo colombiano viviendo fuera. Entonces, pues eso también explica por qué había bastante afición colombiana ayer en el Azteca, un juego que iniciarían ganando 1-0, se van al medio tiempo, empata a Uzbekistán al regreso, Colombia encuentra la oportunidad para el 2-1 y ya al final del encuentro consiguen el tercero aprovechando los errores de la selección uzbeca que está debutando en la Copa Mundial de Fútbol. Oye, Juan, y con esta fuerte presencia de aficionados colombianos, ¿tú dirías que la mayoría de los que estuvieron presentes en el estadio viajaron directamente para ver el juego o son también residentes de aquí, de la República Mexicana? Es difícil saberlo, la realidad es que, a ver, yo no dudo que muchos hayan viajado, pero no te puedo decir que la gran mayoría venían desde Colombia. O sea, yo estoy muy consciente que tienen una gran colonia colombiana en los Estados Unidos, particularmente en los estados de la Florida, en los estados de Texas. Hay una gran colonia colombiana y a ver, los vuelos desde Miami, desde Orlando para México, los vuelos desde Dallas, desde Houston, pues tampoco son impagables. Entonces, no dudo que mucha de la diáspora presente no haya sido, es más, si los dividimos entre cuáles son diáspora y cuáles son colombianos viviendo en Colombia, residentes, yo creo que de la diáspora colombiana que vino, la gran mayoría era diáspora colombiana de Estados Unidos. Ok. Pero de nuevo, no estaba el INEGI en la entrada haciendo cuentas y no somos Estados Unidos para tener al ICE en la puerta de los estadios validando el estatus migratorio. Afortunadamente. Sí, no, digo, no se les ha ocurrido, ¿verdad? Pero al rato son capaces de querer pedirnos hacer eso también en los estadios, figúrate tú. Ganas no les faltan a los condenados. No, pues, el asunto aquí es no les den ideas, aunque bueno, bien dicen por ahí que la última vez que los Knicks quedaron campeones, al año siguiente el presidente tuvo que renunciar y saliéndose por la puerta de atrás. Digo, acaban de quedar campeones los Knicks, no lo digo por ninguna razón en particular. Pero ya vimos a Donald Trump cómo le fue ese día que fue a ver el partido de los Knicks, les llevó la mala suerte, perdieron, estuvo malo el juego, abuchearon al presidente y además hubo destrozos ese día en las calles. Sí, pues qué te digo, eso es lo que provoca cuando llevas a la naranja mecánica a cualquier lugar, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que sucede en estos casos. Ahora, pues voltear a ver lo que sucede es con la selección colombiana, que ahorita se está colocando como líderes de grupo, aprovechando que Puerto Rico no fue capaz de ganarle a la selección del Congo, que también hay que decirlo, sacaron el empate más por corazón y pulmón que por un excelente juego que hayan presentado, y un Portugal que sigue con la misma tónica de siempre, de todos los balones dénselo a Cristiano Ronaldo y él resolverá. ¿Te parece que confiaron demasiado en su crack y a lo mejor ese también fue la clave de su derrota? Pues mira, yo no sé si considerar un crack una persona que ya tiene 6 mundiales, 40 años. A ver, si él viviera en México, en un par de años ya estaría cobrando beca del bienestar, ¿me entiendes? O sea, Cristiano no es ningún crack. A ver, fue el hombre uno de los hombres que destacó y todo, pero a ver, ya es un hombre que está al pie del retiro. Este va a ser su último mundial, igual que el de Lionel Messi. Llamarle crack, o sea, ya no es ninguna sorpresa que en caso de duda, balón para Cristiano. Entonces, si ya tienes 6 mundiales haciendo lo mismo, pues no te sorprenda que tus rivales ya te hayan tomado la medida.
Oye, Juan, y ya que mencionas el caso de Messi, que también lo estamos viendo en lo que sería su último mundial, quería preguntarte tu opinión. Creo que es la pregunta obligada. Marca 3 goles en su partido inaugural de esta justa deportiva, pero también está envuelto en la polémica. ¿Tú qué opinas? ¿Debió o no debió de haber sido expulsado Lionel Messi después de ese pisotón, de esa entrada tan fuerte por atrás? Personalmente creo que sí, incluso la polémica la podríamos iniciar desde antes porque para mí, si bien el gol de Argelia bajo el reglamento actual cuenta como un fuera de lugar, a mí me parece que no tienes ninguna ventaja si lo que está rebasando la línea del defensivo es una uña, ¿me entiendes? En el caso del argelino lo que estaba rebasando era la rodilla y una fracción del brazo. Creo que eso no te representa realmente ninguna ventaja, pero al final de cuentas la regla establece que eso es un fuera de lugar, se lo terminan marcando y eso evita el gol que en ese momento hubiera puesto arriba a la selección argelina 1-0. Y bueno, ya desde ahí inicia el tema polémico. Para mí, el pisotón que le pone Lionel Messi sí era considerable para una tarjeta roja, lo cual hubiera frenado la posibilidad del hat-trick para Lionel Messi, pero también la otra cosa que hay que decirlo, haces eso y se te cae el rating durante el partido y creo que eso también puede llegar a ser un factor para considerar darle pues ciertos permisos a Lionel Messi, a gente como Cristiano Ronaldo, porque también hay que decirlo, las cosas como son, como dice aquí Factor Radio, pues la FIFA se ha vendido a los niños rata y los niños rata desde hace 6 mundiales solamente quieren ver a Cristiano y a Messi, tanto así, por ejemplo, ahora que fue juego entre España y Cabo Verde, que también tuve la oportunidad de estarlo cubriendo. ¿Sabes en cuánto estaba el boleto más barato en la reventa para el partido entre Cabo Verde y España? Ilumínanos. 350 euros. Ah, caray. Y eso te estoy hablando que era casi que hasta arriba y atrás de un poste. Híjole. El boleto más caro en la reventa ya estaba llegando a los 5,000 euros. No manches. ¿Y esto por qué? Porque todo el mundo asumía que los niños rata querían ver a Lamine Yamal y que iban a hacer todo para ver a Lamine Yamal, pero cuando se anuncia que Lamine Yamal y Nico Williams no van a ir como titulares para terminar de recuperarse de sus lesiones y estar pendiente para otros juegos, cosa que al final pues no le termina saliendo la ecuación al equipo de Luis de la Fuente, pues los boletos se fueron para abajo. O sea, este boleto de los 5,000 euros, casi 6,000, acabó costando en reventa solamente 1,500 euros. Ok. De nuevo, esto en cuanto se anuncia que Lamine Yamal no va de titular y que al final Lamine termina entrando para los últimos 20 minutos de juego. Pero eso es a lo que yo me refiero. O sea, la FIFA hace mucho se ha vendido más para vender el espectáculo de vas a ver a esta celebridad, a este jugador importantísimo que solamente puedes ver si viajas a España y tal. Pues eso provocó una hiperinflación de los boletos de la reventa, que a ver, no es extraño que se haga una inflación de los boletos cuando se trabaja en una reventa, eso es lo más normal del mundo, porque al final de cuentas es oferta y demanda, pero luego los boletos se depreciaron en el momento que anuncian que Lamine no va a jugar. Y esta es información que yo te puedo dar porque está en la página de reventa oficial de la FIFA. Oye, imagínate en cuánto estaba el revendedor callejero que casi estaba pidiendo una lágrima del Papa para poder ver a BTS. Oye, Juan, y cambiando un poquito de tema, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre la actuación del portero de Cabo Verde, porque estuviste ahí narrando, participando directamente en la cobertura del evento, y la verdad es que tuvo una actuación destacada. Nadie se esperaba un empate así como el de Portugal contra Congo, pues nadie esperaba un empate de España contra Cabo Verde, y realmente han sido resultados sorprendentes. Pues, mira, a mí lo que me sorprende del resultado entre Cabo Verde y España no fue en sí que empataran a 0, me sorprende por cómo se dieron las cosas. A ver, es muy fácil ver el juego, ver el marcador y decir, wow, 0-0, eso nadie lo vio venir. Pero si estabas viendo el juego, claro que se veía venir. ¿Por qué? Cabo Verde planteó la estrategia que nosotros llamamos metan el camión y adiós a la portería. Ok. O sea, es decir, ese balón no pasa. Prácticamente estábamos viendo a un Cabo Verde que estaba jugando como línea defensiva de fútbol americano. No pasa. Eso es lo que estaba determinando. Pusieron un muro.
¿Qué es lo que sucede? A España, al parecer a Luis de la Fuente nadie le enseñó que la forma de romper esa estrategia es brincando líneas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las 3 veces que le llegaron a pegar un verdadero susto a España fue cuando mandan un pase elevado a Marco Cucurella, que además Marco Cucurella es defensa, no tiene nada que estar haciendo en labores ofensivas, pero Cucurella dijo, si no lo hace nadie, lo tengo que hacer yo. Y él estaba regresando los centros con la cabeza y ahí fueron los momentos donde ocurrieron los sustos. Ojo, esto no demerita el trabajo que hizo Bociña, este portero de 40 años y uno de los referentes de la selección caboverdiana, pero a ver, Bociña realmente no fue tan exigido. Nos fuimos al medio tiempo con solamente 6 disparos de la selección española. Dime tú, ¿te esperabas que España solamente intentara en 6 ocasiones tirar lo más cerca del arco posible? No, la verdad es que yo sí me lo imaginaba completamente bombardeado. Exacto, uno se imagina que les iban a apedrear el rancho, porque normalmente cuando tu rival plantea esa estrategia de vamos a cerrar la portería, lo que tú tienes que hacer es apedrearles el rancho, porque eventualmente el desgaste físico va a provocar que caiga el gol tuyo y eso los force a ellos a salir en búsqueda del empate, y ahí es donde tú puedas buscar la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima anotación, cosa que no hizo España. Ni siquiera buscaron alguna individualidad que forzara una falta en los linderos del área o dentro del área y que les diera una oportunidad más clara del gol, porque normalmente cuando empiezan a ocurrir esas faltas, lo siguiente es que el equipo que está defendiendo, en este caso Cabo Verde, empiece a adelantar líneas para en lugar de conceder faltas, conceder fueras de lugar. Pero eso implica una mayor organización, cosa que Cabo Verde no tenía. Pero yo no entiendo cómo Luis de la Fuente no fue capaz de verlo, y si lo vio, no sé si recibió la indicación de alguien más para no hacer ese cambio. De acuerdo. Oye, Juan, y ya para terminar, pasemos al partido de México contra Corea del Sur, que se disputará el día de hoy en Jalisco. ¿Cuál es tu pronóstico para esta tarde-noche? Pues mira, este es el partido más complicado en el presupuesto para la selección mexicana de esta fase de grupos, porque Corea es el único rival que genuinamente representa un peligro para México, y más ahora, después de la tontería de César Montes en el juego inaugural, donde se va expulsado, y que es uno de los 2 centrales con los que cuenta Javier Aguirre, y bueno, ahora solo va a poder contar con uno para este encuentro contra Corea. Ahora, ¿qué es lo que tendría que ver México? Pues el asunto es Corea del Sur es un equipo que ya se ha enfrentado en varias ocasiones a la selección mexicana, que ha sacado empates, que ha sacado victorias, ya nos hemos enfrentado en mundiales, es decir, es una selección que conoce cómo funciona el manejo del equipo tricolor. Entonces, yo la verdad veo que va a ser un encuentro muy cerrado, va a ser un encuentro muy peleado, sobre todo en el medio campo. Los coreanos van a estar buscando atacar el contraataque, sobre todo sabiendo lo que te decía de César Montes estando fuera, que México va a jugar solamente con un central y seguramente va a tener que habilitar a 2 laterales para que funcionen pues justo como contención más que como carrileros. Entonces eso podría complicar un poco el actuar de México. Yo creo que México va a ser el que va a estar proponiendo más el juego en el medio campo, pero lo mismo, los coreanos en este caso son jugadores que están en la Premier, son jugadores que están participando en España, que están participando en la Liga Italiana, en la Eredivisie de Países Bajos. Es decir, tienen experiencia europea, saben lo que es moverse en estos espacios, y otra desventaja que hay que manejar que no van a tener para este año, para esta jornada los coreanos. El partido es en Guadalajara, no vas a tener la presión que normalmente representa jugar a 2.400 metros sobre el nivel del mar y con 80,000 almas en tu contra. Ahora, el Jalisco sigue siendo el estadio Akron, ahora sí el estadio Guadalajara, ¿es una fortaleza para la selección? Pues todavía no lo sabemos. Realmente ha jugado muy poco el equipo mexicano, pues no nada más en Guadalajara, en general en territorio nacional. Entonces, realmente saber qué tanto puede afectar la presión de la fanaticada es muy difícil de predecirlo. Lo que sí te puedo decir es que tampoco van a contar con el calor que normalmente suele pesar en la ciudad de Guadalajara. Entonces, esos factores externos no los vas a tener a tu lado, vas a depender 100% de lo que puedas hacer tú en el campo. Y ahí es donde va a ser la verdadera prueba de fuego, porque además, recordarle al auditorio, en este mundial van a calificar los mejores terceros lugares. Es decir,
Incluso México podría en el presupuesto permitirse una derrota con Corea para después buscar una victoria ante Chequia y depender del diferencial de goles. Ahora, el asunto es Corea ya le ganó a la República Checa. En este momento están empatados en puntos. Lo que le está dando a México el liderato es que México tuvo ventaja de 2 goles, mientras que la selección de Corea solo ganó por 1 gol. Entonces, ese diferencial es lo que ahorita le estaría dando el primer lugar a México. Si México consigue la victoria contra Corea, prácticamente estaría amarrando boleto a la siguiente ronda. Lo que faltaría averiguar en el juego contra Chequia, y dependiendo de lo que haga Sudáfrica contra Corea del Sur, es contra quién nos tocaría. Eso es lo que está, de momento ahorita lo que estaría provocando también es que si termina la derrota ahorita como está sucediendo de la República de Sudáfrica con Chequia, prácticamente estaríamos garantizando que tanto México, Corea y Chequia serían los equipos que pasen a la siguiente ronda, todo dependiendo de cómo van a darse los resultados. Entonces también, teniendo esto enfrente, Javier Aguirre necesita tener, pues arriesgar un poquito más sus cartas, porque si te equivocas, puede que jugar la ronda de eliminación directa ya no te toque jugar en territorio nacional y pasas como mejor tercero, que es otro de los factores que tiene que tener en cuenta la selección mexicana. Oye, Juan, y aquí tenemos algunas polémicas. Número 1, estuvo por ahí el tema de un dron sobrevolando el entrenamiento de Corea del Sur. Hay por ahí también un jaloneo entre el mismo equipo de Corea del Sur y su equipo de prensa, y además las especulaciones de que si pasáramos en primer lugar por cómo están acomodadas las tablas, podría tocarnos jugar contra Inglaterra. Pues sí, en el caso del dron, pues mira, siempre hay sospechas de todo en esta clase de eventos. Eso no es ninguna noticia. Es más, creo que la noticia sería que no tengamos noticias de ese estilo. Ajá. Pero la realidad es que, a ver, se puede realizar la investigación, pero si no llega a ningún punto, pues realmente es más el salseo polémico que te puede generar que realmente, pues un trabajo de estudio. A ver, algo muy sencillo. La selección mexicana y todos los equipos tienen acceso a video. Han visto cómo se ha desarrollado ambas selecciones durante los otros partidos, los amistosos, ya se conocen bastante. Ya realmente no te serviría de mucho sacar video en vivo de los entrenamientos, porque al final de cuentas, pues tú no sabes si lo que estás viendo lo están planeando directamente para el juego contra México, si realmente estás grabando la sección recreativa o de estiramiento incluso. Entonces, eso es lo que yo creo que habría que esperar a ver, ¿no? Entonces, yo no creo que vayan a encontrar mucho. De nuevo, son sospechas de un posible dron volando. No hay como tal una evidencia que indique que, 1, si era un dron el que estaba volando; 2, que los estuviera grabando; 3, quién era el que estaba manejando el dron. Entonces, eso yo creo que más que nada va a provocar temas de salseo. En el caso de los pleitos con la prensa coreana, pues mira, ¿qué te digo? El equipo de prensa de la selección coreana fue la que decidió que todo lo que se manejara lo iban a manejar ellos y no atenerse a los reglamentos y decisiones de la FIFA, que en teoría están en su derecho, pero a su vez también, pues sí tienen que acatar ciertos lineamientos, y ahí es donde entra el jaloneo entre la FIFA, el comité organizador, la selección de Corea y su equipo de prensa, la prensa internacional. Entonces, pues también son temas extracancha que quizás alguno podría pensar que afecta, pero conociendo la disciplina que se maneja en el equipo coreano, muy probablemente no estén ni enterados de lo sucedido. Y creo que ahorita, más que nada, la noticia va a ser el momento gracioso donde Javier Aguirre básicamente aplicó la de Julio Caminero en el Mundial de Béisbol, de no entender directamente la pregunta en coreano de la entrevistadora y tener que utilizar el traductor y pedirles que se esperen tantito a que el traductor empiece a hablar para poder hablar ellos, ¿no? Está bien. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo, por tu opinión, por tu valiosa perspectiva que tienes allá directamente cubriendo muchísimos de los eventos que se están realizando como parte del torneo de fútbol. Vamos a seguir en contacto contigo para que nos mantengas al tanto de toda la información. Recuérdale a nuestro querido auditorio dónde te pueden encontrar en las redes sociales. En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Juanito por aquí, así me pueden encontrar en Instagram, así me pueden encontrar en TikTok. Y bueno, ahí es donde normalmente estoy compartiendo más que nada contenido de béisbol, pero ahora con el Mundial
andamos vueltos locos de arriba para abajo y ahí estaremos compartiendo lo que esté sucediendo en este Mundial de Fútbol. Claro que sí, me lo imagino. Muchísimas gracias, Juan. Nos estamos viendo próximamente. Que tengas excelente día. Gracias igualmente y un abrazo para todo el auditorio. Pues ahí lo tienen, querido auditorio de Factor Radio. Esa fue la colaboración del licenciado Juan Antonio Hernández, especialista en periodismo deportivo. Nos comparte su panorama de la justa deportiva que se está llevando a cabo en estos momentos. Tenemos ahí un partido complicado el día de hoy. La selección de México se enfrenta a Corea del Sur, un equipo muy rápido, un equipo, como dice Juan, muy concentrado, muy disciplinado y con el que ya nos hemos enfrentado en diferentes ocasiones. El último encuentro contra Corea del Sur resultó en un empate y bueno, ellos en su debut del torneo internacional de fútbol estuvieron venciendo a la República Checa, por lo que en este momento estamos empatados en términos de puntos contra México. En estos momentos se está llevando a cabo el partido entre Sudáfrica y República Checa. En caso de que termine como va hasta ahora 1-0, estarían empatados México, Checa y Corea del Sur hasta el momento. Todavía falta ver qué pasa en la tarde, pero si empataran los equipos, como nos decía Juan, estaríamos hablando ya de un diferenciador de goles para acomodar su lugar dentro de la tabla. Por favor, coméntenos su opinión a través de las redes sociales. Queremos armar la polémica y la remambaramba. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte y en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 11 de la mañana con 16 minutos. Por favor, no le cambie. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Ya nada más para despedirnos, les doy las gracias por acompañarnos una vez más para poder seguir diciendo las cosas como son. Yo les invito a que regresen a acompañarnos el día de mañana, porque amenazamos con volver a la misma hora y por el mismo Vaticanal, como todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 hasta las 11 y cacho de la mañana, para seguir diciendo las cosas como son. Les recuerdo que esta transmisión pueden seguirla en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. No se olviden, también tenemos la página de internet con prensa escrita que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos.
acompañarnos una vez más y por permitirnos llegar hasta sus teléfonos, computadoras, tablets en sus casas u oficinas, empezando el día con nosotros en el desayunito, en el trabajo y para poder decir las cosas como son. A nombre de todo el equipo les doy las gracias por acompañarnos. Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general de este programa y nuestros queridos colaboradores, como siempre, tuvimos al licenciado Juan Antonio Hernández, el especialista en periodismo deportivo, también estuvo el licenciado Héctor Orduña, tuvimos la presencia de Jaime Obregón y el maestro Jorge Marcelino Alejo. Les recuerdo que mañana nos encontramos aquí una vez más a las 9:30 de la mañana para seguir diciendo las cosas como son. Su servidor, Ricardo Alcántara Solar, es un placer acompañarle como todos los días. Y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos a preparar las botanas porque esta noche juega México. ¡Vamos, México!